el regreso inesperado de un hombre marcado por la historia. La historia política de América Latina, y en particular la de México, está repleta de personajes que dejaron una huella indeleble, para bien o para mal. Sin embargo, pocos nombres generan tanto debate, controversia y fascinación como el de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994. Durante décadas su figura se convirtió en sinónimo de poder, intriga, reformas económicas drásticas, crisis sociales y un silencio estratégico que, en muchos momentos, parecía ser parte de su manera de sobrevivir en la memoria colectiva. Hoy, a los 78 años de edad, después de décadas de apariciones públicas cuidadosamente calculadas, Salinas decidió romper ese silencio con unas declaraciones que no solo sorprendieron a México, sino también a observadores internacionales, académicos, periodistas y ciudadanos de a pie. Este primer capítulo se centrará en reconstruir el contexto histórico y personal que precedió a esta inesperada confesión, explorando los momentos más decisivos de su vida y de su gobierno, las razones de su prolongado mutismo y por qué precisamente ahora eligió hablar. Para comprender el impacto de sus palabras recientes, es necesario retroceder en el tiempo y analizar la trayectoria de un hombre que encarnó las esperanzas y temores de toda una generación. Infancia, formación y ambición política. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media alta con profundas conexiones académicas y políticas. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue un reconocido economista y funcionario público, mientras que su madre, Margarita de Gortari, provenía de una familia con aspiraciones de progreso social. Desde niño, Carlos estuvo rodeado de un ambiente donde se respiraba política, disciplina y ambición intelectual. Su educación inicial en colegios de élite le permitió desarrollar una capacidad analítica precoz, acompañada de un temperamento reservado que lo caracterizaría toda su vida. Se dice que, desde muy joven, Carlos tenía una obsesión: el poder. No lo entendía solo como un instrumento de dominio, sino como un mecanismo para transformar las estructuras de un país que en aquel entonces atravesaba un modelo de desarrollo estabilizador, pero cargado de desigualdades y rigideces institucionales. Tras estudiar economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, obtuvo una maestría y un doctorado en política económica en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Aquellos años en el extranjero no solo ampliaron sus horizontes académicos, sino que también le otorgaron una red de contactos internacionales que posteriormente serían vitales para su proyecto neoliberal en México. El ascenso meteórico en la política mexicana. La década de 1980 fue particularmente convulsa para México. Tras la crisis de la deuda de 1982, el país enfrentaba inflación, devaluaciones recurrentes y una creciente pérdida de confianza en el viejo modelo económico, basado en el Estado como eje del desarrollo. En ese contexto, Carlos Salinas emergió como un joven tecnócrata con ideas modernizadoras, inspiradas en los postulados del Consenso de Washington. Su perfil contrastaba con el de la vieja guardia priista. Él era un académico preparado, con inglés fluido, contactos en organismos internacionales y una visión clara de que México debía integrarse a la economía global. En 1988, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, lo eligió como candidato presidencial, en medio de una de las campañas más polémicas de la historia mexicana. Su elección no estuvo exenta de sombras. El famoso episodio de la caída del sistema, durante el conteo de votos, sembró dudas sobre la legitimidad de su victoria frente al opositor Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, pese a las críticas y las acusaciones de fraude, Salinas asumió la presidencia decidido a consolidar su proyecto modernizador. Reformas estructurales y el rostro del neoliberalismo. Durante su sexenio, 1988 a 1994,
Carlos Salinas implementó un ambicioso paquete de reformas económicas que transformaron radicalmente la estructura del país. Entre las más destacadas se encuentran privatizaciones masivas. Más de 250 empresas estatales pasaron a manos privadas, incluyendo gigantes como Telmex. Este proceso fue celebrado por sectores empresariales, pero también criticado por el alto grado de opacidad y la concentración de riqueza en pocos grupos. Apertura comercial. La joya de la corona fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN-NAFTA, con Estados Unidos y Canadá. Esta decisión redefinió la economía mexicana, impulsando la exportación, pero también generando tensiones en sectores vulnerables como el agrícola. Reformas sociales y políticas. Impulsó programas de apoyo a comunidades marginadas, como Solidaridad, y promovió una reforma al artículo 27 constitucional, que modificó el régimen de tierras ejidales. Un cambio histórico desde la Revolución Mexicana. Estas políticas colocaron a México en el radar global como un país en transición hacia la modernidad. Sin embargo, también sembraron las bases de profundas desigualdades que persisten hasta hoy. La riqueza se concentró, las oportunidades se polarizaron y el tejido social comenzó a fracturarse. A ojos de muchos, Salinas fue el arquitecto de un nuevo modelo, pero también el responsable de abrir una caja de Pandora, que el país aún no ha logrado cerrar. Escándalos, crisis y el inicio del silencio. Pese a los avances aparentes, el final del sexenio de Salinas estuvo marcado por una serie de crisis que mancharon su legado. El levantamiento zapatista en Chiapas, 1994. El 1 de enero, el mismo día que entró en vigor el TLCAN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se alzó en armas denunciando las profundas desigualdades del modelo salinista. Este hecho fue un duro golpe simbólico para su proyecto. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El candidato priista a la presidencia, visto como su heredero político, fue asesinado en marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Este crimen conmocionó al país y generó múltiples teorías que hasta hoy siguen sin resolverse del todo. El error de diciembre y la crisis económica de 1994 a 1995. Aunque ocurrió ya bajo el mandato de Ernesto Zedillo, su sucesor, muchos señalaron a Salinas como corresponsable de las políticas que llevaron al colapso financiero, conocido como el efecto tequila. Ante estos hechos, Salinas optó por autoexiliarse en Irlanda y durante largos periodos guardó un silencio casi sepulcral. Su voz se escuchaba solo en ocasiones contadas, a través de libros, entrevistas puntuales o apariciones estratégicamente diseñadas. Nunca buscó la exposición mediática permanente, y esa ausencia alimentó aún más el mito en torno a su figura. La estrategia del mutismo durante años, la sociedad mexicana se preguntaba, ¿por qué Salinas no habla? ¿Qué secretos guarda? Su silencio parecía ser una estrategia calculada para evitar confrontaciones directas con sus detractores y a la vez mantener una aura de misterio. Mientras otros expresidentes buscaban el protagonismo o la reivindicación pública, él prefería refugiarse en el anonimato relativo, dedicándose a actividades académicas, consultorías privadas y escritos que nunca generaban tanto ruido como su sola figura. En el imaginario popular, Salinas era visto como un personaje frío, calculador, casi impenetrable. Un político que había aprendido que, en ocasiones, el silencio puede ser más poderoso que 1000 discursos. Sin embargo, ese silencio también alimentó resentimientos, teorías conspirativas y un sentimiento colectivo de que aún había cuentas pendientes con la historia. El giro inesperado. A los 78 años rompe el silencio. El 2025 sorprendió al mundo con una noticia inesperada. Carlos Salinas de Gortari, a sus 78 años, decidió hablar abiertamente sobre su vida, su gobierno y los episodios más oscuros de su carrera política. Lo hizo en un extenso testimonio, mezcla de memoria histórica, confesión personal y análisis crítico,
que rápidamente se convirtió en el centro del debate nacional e internacional. Lo más impactante no fue solo el hecho de que hablara, sino lo que reveló. Por primera vez, admitió errores, reconoció responsabilidades y expresó reflexiones personales que contrastan con la imagen de frialdad y hermetismo que siempre proyectó. Sus palabras, lejos de ser un simple ajuste de cuentas con la historia, parecieron ser también un intento de reconciliación consigo mismo y con un país que nunca dejó de mirarlo con desconfianza. El impacto en la opinión pública. Las reacciones fueron inmediatas. Los medios mexicanos y extranjeros dedicaron portadas, programas especiales y debates a analizar cada frase. Los ciudadanos, muchos de los cuales crecieron en la era salinista, expresaron una mezcla de sorpresa, indignación, alivio y escepticismo. Algunos lo vieron como un acto tardío de valentía, otros como una maniobra calculada para limpiar su nombre antes de partir de este mundo. Lo cierto es que el hecho de que alguien tan influyente, después de décadas de mutismo, decidiera abrirse de esa manera, representó un evento histórico en sí mismo. Sus declaraciones no solo remueven viejas heridas, sino que también ofrecen un material invaluable para historiadores, analistas y futuras generaciones que buscan comprender el complejo rompecabezas de la política mexicana. Las confesiones que estremecieron a México y al mundo. Si el acto de hablar ya había sido un terremoto en sí mismo, el contenido de las declaraciones de Carlos Salinas resultó aún más explosivo. Durante décadas, su figura estuvo rodeada de sospechas, acusaciones y silencios incómodos. El expresidente nunca negó ni confirmó nada, prefiriendo la ambigüedad calculada. Sin embargo, en este nuevo testimonio a sus 78 años, decidió abrir la caja de Pandora. Lo que dijo no solo remueve heridas históricas, sino que también obliga a replantear algunos de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea de México. En este capítulo abordaremos, con detalle, las 3 grandes confesiones que marcaron el regreso de Salinas al centro del debate público. Su versión sobre el fraude electoral de 1988. Sus palabras sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Su responsabilidad en la crisis económica de 1994 y en el levantamiento zapatista. Cada una de estas revelaciones fue recibida como un sismo político y social, y juntas componen un mosaico perturbador de la política mexicana de fin de siglo. El fraude electoral de 1988. La caída del sistema. El nombre de Carlos Salinas siempre ha estado ligado al episodio más polémico de la democracia mexicana, la elección presidencial de 1988. Aquel año, su principal rival, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezaba un movimiento popular que amenazaba con poner fin a más de 60 años de hegemonía priista. La noche de la elección, cuando el conteo parecía favorecer a Cárdenas, el sistema de cómputo se cayó misteriosamente. Horas después, los resultados oficiales dieron la victoria a Salinas. Durante más de 3 décadas, el expresidente evitó hablar de aquel episodio con claridad. Siempre negó un fraude directo, pero jamás ofreció explicaciones convincentes. Ahora, con 78 años, sus palabras fueron distintas. La caída del sistema no fue un accidente. Fue una decisión tomada en el más alto nivel del PRI para evitar que se reconociera un triunfo opositor que hubiera desestabilizado al país. Yo lo supe, lo permití y asumí la presidencia sabiendo que el resultado había sido manipulado. Estas declaraciones fueron recibidas con estupor. No solo confirmaban lo que millones sospechaban, sino que también desnudaban la fragilidad democrática del México de finales del siglo XX. Salinas justificó su acción alegando que el país no estaba listo para un cambio tan abrupto y que, de haber triunfado Cárdenas, el caos social habría sido peor que el costo del fraude. Sin embargo, sus palabras no fueron vistas como justificación, sino como la confesión tardía de un crimen político. Reacciones inmediatas. La revelación desató una tormenta. Cuauhtémoc Cárdenas, ya octogenario,
respondió con frialdad diciendo que la verdad tarda, pero llega. Organismos internacionales y académicos señalaron que estas declaraciones reescriben la historia electoral de México. La ciudadanía expresó sentimientos encontrados. Algunos se sintieron reivindicados, otros indignados porque la confesión llega demasiado tarde, cuando ya no es posible hacer justicia. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El segundo gran eje de sus declaraciones fue el caso que marcó para siempre la política mexicana. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Colosio, entonces candidato del PRI y heredero natural de Salinas, fue abatido en un mitin en Tijuana. Desde entonces, múltiples teorías han circulado. Que fue un complot interno, que el crimen buscaba proteger intereses oscuros, o que simplemente fue obra de un individuo aislado. Hasta ahora, Salinas siempre se mantuvo en silencio o emitió comentarios vagos. Sin embargo, en sus nuevas declaraciones rompió esa dinámica. Colosio era un hombre valiente, con ideas propias, y representaba una renovación dentro del PRI. No todos estaban de acuerdo con su discurso ni con su independencia. Yo recibí informes de que existían amenazas en su contra, pero no actué con la firmeza necesaria. Esa omisión fue mi error más grande. No ordené su muerte, pero tampoco hice lo suficiente para impedirla. Estas palabras abrieron una herida aún más profunda. Aunque no se adjudica responsabilidad directa, Salinas reconoce una culpa moral por omisión. En un país donde la teoría del complot sigue viva, esta admisión fue interpretada como la confirmación de que el Estado no protegió a su propio candidato y, en consecuencia, permitió un magnicidio que cambió el rumbo de México. El eco en la política actual. Hoy, casi 3 décadas después, el apellido Colosio vuelve a estar presente gracias a la carrera política de su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas. La confesión de Salinas tiene, por lo tanto, una carga simbólica adicional. Conecta el pasado con el presente, recordando que las heridas de 1994 no se han cerrado, y que las familias de las víctimas aún esperan verdad y justicia. El levantamiento zapatista y la crisis del 94. El 1 de enero de 1994, mientras el gobierno celebraba la entrada en vigor del TLCAN, estalló el levantamiento zapatista en Chiapas. El EZLN, liderado por el subcomandante Marcos, denunció la pobreza, el olvido y la exclusión de las comunidades indígenas, en gran parte como consecuencia de las reformas neoliberales del gobierno salinista. Durante años, Salinas minimizó el conflicto, asegurando que se trataba de un movimiento local y manipulado. Sin embargo, ahora, a los 78 años, sus palabras fueron distintas. Los zapatistas tenían razón en muchas de sus demandas. Yo creí que bastaba con programas sociales y reformas de mercado, pero no entendí la profundidad de la desigualdad. El levantamiento fue un grito que no supe escuchar a tiempo. Esta confesión sorprendió a quienes lo veían como un hombre incapaz de reconocer errores. Admitir que los zapatistas tenían razón fue interpretado como un giro radical en su discurso. Aunque algunos lo calificaron como demasiado tarde, otros lo vieron como un intento de reconciliación con los pueblos indígenas de México. En cuanto a la crisis económica de diciembre de 1994, conocida como el error de diciembre, Salinas también asumió parte de la culpa. El modelo de apertura financiera que impulsamos fue demasiado rápido. Subestimamos la vulnerabilidad del peso y sobreestimamos la confianza de los mercados. Zedillo tomó decisiones equivocadas, pero el terreno ya estaba minado desde mi sexenio. Con estas palabras, el expresidente no solo reconoció su responsabilidad en la debacle financiera que sumió a millones de mexicanos en la pobreza, sino que también apuntó a una responsabilidad compartida con su sucesor. El hecho de que admita que el terreno ya estaba minado cambia la narrativa oficial que durante años trató de desligarlo de la crisis. Un testimonio entre confesión y redención.
El conjunto de estas declaraciones no puede entenderse únicamente como un ejercicio de memoria histórica. Para muchos, representa un acto de redención personal. Salinas, a sus 78 años, parece haber comprendido que la historia lo juzgará con dureza, pero que al menos puede dejar su versión antes de morir. El tono de sus palabras no fue arrogante ni defensivo, como en otras ocasiones, sino casi confesional, cargado de pausas, silencios y un lenguaje corporal que transmitía cansancio, vulnerabilidad y hasta arrepentimiento. Sin embargo, sus críticos sostienen que no se trata de un acto de honestidad, sino de un cálculo tardío. Argumentan que Salinas habla ahora porque ya no tiene nada que perder, porque las instituciones judiciales difícilmente podrán enjuiciarlo y porque de alguna forma busca limpiar su imagen para la posteridad. Repercusiones en la sociedad mexicana. El impacto de estas confesiones fue inmediato y múltiple. En la política actual, diversos partidos aprovecharon sus palabras para reforzar sus narrativas. La oposición recordó que el PRI construyó su hegemonía sobre prácticas ilegítimas. El oficialismo lo usó como ejemplo de por qué México necesitaba un cambio estructural. En la academia, historiadores y politólogos señalaron que estas declaraciones obligan a reescribir libros y manuales. Lo que por años se manejó como sospecha ahora es admitido por el propio protagonista. En la ciudadanía, las redes sociales se llenaron de reacciones. Algunos jóvenes que solo conocían a Salinas como un personaje de manual, se sorprendieron de la crudeza de sus palabras. Los adultos que vivieron los 90 revivieron traumas de desempleo, pobreza y miedo. La dimensión internacional. No hay que olvidar que Salinas fue un presidente con proyección internacional. Su modelo neoliberal fue observado en toda América Latina, y el TLCAN lo colocó como un actor clave frente a Estados Unidos y Canadá. Sus confesiones, por lo tanto, no solo tienen un impacto doméstico, sino también global. Analistas en Washington, Bruselas y Buenos Aires se preguntan, ¿qué significa que uno de los arquitectos del neoliberalismo en América Latina admita errores y reconozca la legitimidad de las luchas sociales que reprimió? El peso de la memoria, la intimidad del silencio roto y el legado final. El eco de las confesiones de Carlos Salinas no se detuvo en el ámbito político, social o mediático. Las palabras de un expresidente que durante décadas eligió callar terminaron por impactar también en su entorno íntimo, familiar y personal. En este último capítulo exploraremos esa dimensión. ¿Qué significa para un hombre que fue símbolo de poder reconocer errores ante el mundo? ¿Cómo repercute en su familia, en su vejez, en su memoria histórica? Y sobre todo, ¿qué legado deja tras este inesperado gesto de franqueza? El hombre detrás del político. Durante décadas, Carlos Salinas fue visto casi como un tecnócrata sin rostro humano. Siempre impecable en su traje, con un lenguaje frío, con frases medidas y calculadas. En las caricaturas políticas de los 90, aparecía como una figura autoritaria, distante, incluso cínica. Sin embargo, quienes lo conocieron en privado lo describen de otra manera. Un hombre introvertido, obsesionado con el ajedrez y la lectura, capaz de largas horas de reflexión en silencio. Sus amigos íntimos señalan que, tras dejar la presidencia, Salinas vivió en un estado de autoexilio emocional, leyendo libros de historia, escribiendo memorias que nunca publicó y en más de una ocasión, preguntándose si había tomado las decisiones correctas. Romper el silencio a los 78 años no fue un acto improvisado. Según allegados, llevaba años escribiendo borradores, ensayando respuestas, dudando entre hablar o callar. Finalmente, la vejez, el paso del tiempo y la cercanía de la muerte lo convencieron de que no podía irse de este mundo sin decir su verdad. La reacción de su familia. La familia Salinas de Gortari siempre fue objeto de escrutinio público. Sus hermanos, en particular Raúl Salinas, estuvieron envueltos en escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito, lo que debilitó aún más la imagen del expresidente. Durante años,
Se dijo que la familia estaba dividida entre lealtades, silencios y resentimientos. Las declaraciones del patriarca fueron recibidas de manera desigual. Sus hijos, educados en Europa y alejados del ojo público mexicano, temían que las confesiones reabrieran heridas mediáticas y revivieran el estigma que cargan por su apellido. Aún así, algunos habrían apoyado la decisión de su padre, interpretándola como un intento de limpiar parcialmente su nombre. Sus hermanos, en cambio, mantuvieron el silencio. El apellido Salinas vuelve a ser portada, y no todos lo consideran positivo. En el ámbito íntimo, allegados cuentan que su madre fallecida siempre le pidió contar su verdad algún día. Quizás esa promesa, cumplida tardíamente, también lo motivó. La vejez como espejo. Los 78 años pesan. El cuerpo ya no responde como antes, la memoria empieza a confundir fechas, los amigos de generación comienzan a desaparecer. Salinas no es ajeno a esa fragilidad. Su testimonio estuvo marcado por pausas largas, por la voz quebrada en ciertos momentos, por gestos que nunca antes se habían visto en él. Ese Salinas vulnerable contrastó con el presidente poderoso de los años 90. En lugar de la mirada dura y desafiante, apareció un hombre cansado, dispuesto a dejar de cargar con secretos que lo acompañaron durante décadas. Psicólogos consultados por medios mexicanos señalaron que su decisión responde a un fenómeno común en los ancianos poderosos: la necesidad de reconciliación. Cuando el final de la vida se acerca, surge el impulso de ajustar cuentas con uno mismo y con los demás. En el caso de Salinas, la reconciliación no es solo personal, sino también histórica. El impacto en la sociedad mexicana actual. México del 2025 ya no es el mismo de 1994. El sistema político cambió, la alternancia se consolidó y nuevas generaciones miran el pasado con distancia crítica. Sin embargo, el apellido Salinas sigue teniendo un poder simbólico enorme. Sus confesiones reactivaron debates profundos. ¿Hasta qué punto la transición democrática de México fue auténtica? ¿Si nació de un fraude confesado? ¿Se debe juzgar a los expresidentes por delitos de Estado, aunque los años los protejan? ¿Qué significa para la memoria colectiva que un arquitecto del neoliberalismo reconozca que los zapatistas tenían razón? En redes sociales, la juventud expresó una mezcla de indignación y curiosidad. Muchos descubrieron en estas confesiones capítulos de la historia que apenas conocían de manera superficial. Otros exigieron que no bastan las palabras, que deberían existir procesos judiciales o comisiones de la verdad. La mirada internacional. No solo México se estremeció. La figura de Salinas fue clave en el diseño del neoliberalismo latinoamericano. Durante su gobierno, líderes como Menem en Argentina o Fujimori en Perú miraban hacia México como modelo. Que hoy, décadas después, Salinas admita que el proceso fue demasiado rápido y que los pueblos indígenas tenían razón, obliga a repensar ese modelo en toda la región. En Estados Unidos, analistas recordaron que fue el gran socio en la creación del NAFTA. Sus palabras generan preguntas incómodas. ¿Qué significan esas confesiones para el legado del tratado, ahora renegociado bajo otros nombres? Entre la redención y el cálculo político. No todos creen en la sinceridad de Salinas. Algunos lo ven como un hombre que intenta reescribir su papel en la historia para suavizar el juicio del futuro. Otros opinan que, a estas alturas, ya no tiene nada que perder, y simplemente buscaba dejar testimonio. El debate se centra en una cuestión ética. ¿Es mejor callar para siempre, evitando el dolor social, o hablar, aunque sea tarde, para dejar registro? ¿Las palabras de un expresidente tienen valor de verdad o son solo otra estrategia política? La respuesta probablemente dependerá de la posición ideológica de cada oyente. Lo cierto es que Salinas, al hablar, cambió la narrativa oficial. Lo que antes eran rumores, ahora son confesiones de boca del propio protagonista. El legado final. ¿Qué quedará de Carlos Salinas después de este acto? Su legado es ambivalente. El modernizador que abrió a México al mundo, impulsó el TLCAN
y privatizó empresas estatales. El responsable de desigualdades, fraudes y crisis que aún hoy pesan sobre millones. El hombre que cayó durante décadas, pero que finalmente habló, aunque tarde. La historia lo juzgará con dureza, pero también con matices. Sus palabras no borran los hechos, pero aportan nuevas claves para entenderlos. En cierto sentido, su confesión no lo absuelve, pero sí lo humaniza. Muestra que incluso los hombres más poderosos pueden cargar con culpas y dudas. Conclusión. El silencio roto como epitafio. A los 78 años, Carlos Salinas de Gortari decidió romper su silencio y, con ello, romper también el mito que él mismo había construido. Ya no es solo el tecnócrata frío, el presidente poderoso, el exiliado silencioso. Ahora es un hombre anciano que confiesa, que reconoce errores y que deja atónito al mundo entero. ¿Es demasiado tarde? Tal vez. ¿Cambiará la manera en que se le recuerda? Sin duda. ¿Sirve de algo para las nuevas generaciones? Sí, porque muestra que la historia no es estática y que incluso los protagonistas pueden, en su vejez, reescribir su propio relato. Salinas, el hombre del silencio, eligió hablar. Y en esa elección tardía dejó un mensaje que trasciende la política. El poder es efímero, pero la verdad, aunque llegue tarde, tiene la fuerza de estremecer al mundo entero.